Buen día para todos. El día de hoy hablaremos de el enfoque basado en procesos. Este es uno de los principios de calidad. El documento en el que me basé es el documento ISO TC 176 de diciembre del 2003. Es un documento que generó la ISO para definir específicamente y hacer una orientación sobre el concepto y uso del enfoque basado en procesos para los sistemas de gestión. Lo primero que hay que hacer es pues identificar y definir claramente el concepto de proceso. Para eso se establece que un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Aquí en esta imagen que ven ustedes, ven los elementos de entrada, que son los requisitos especificados y los recursos, ya son materia prima, el personal, los recursos financieros, todo lo necesario para realizar las actividades del proceso. Lo segundo que pueden apreciar es ya la cajita de transformación de esas entradas en resultados. En los procesos debe haber actividades de seguimiento y medición y debe estar permanentemente el concepto de eficacia y eficiencia. Aunque la norma ISO no contempla el término eficiencia, únicamente habla de la eficacia del sistema de gestión. Es importante para las empresas mucho más la eficiencia porque tiene que ver con los recursos y en estos apartados o en este enfoque basado en procesos que nos describe la norma, sí se habla del tema de eficiencia. En este documento, la norma plantea que hay cuatro tipos de procesos, que son los procesos para la gestión de la organización, que son aquellos que incluyen procesos relativos a la planificación estratégica, al establecimiento de políticas, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos y revisiones por la dirección. Entonces estos son los procesos que son los que nosotros llamamos estratégicos en algunos términos también y que son los que están a cargo de la alta dirección. Los siguientes procesos son los de gestión de recursos, que son aquellos que incluyen todos los procesos para la provisión de recursos que son necesarios para los procesos de gestión de la organización y la realización y la medición. Entonces, en estos procesos son todos aquellos en los cuales se puede gestionar recursos como mantenimiento, gestión talento humano, tecnología, gestión financiera, compras. Todos esos procesos son los de gestión de recursos. Los procesos de realización incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto de la organización. Estos son principalmente los comerciales y los de prestación del servicio, en los cuales se transforma el producto o el servicio que se presta por parte de cada empresa. Los procesos de medición, análisis y mejora son aquellos que incluyen procesos necesarios para medir y recopilar datos para realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia e incluyen los procesos de medición, seguimiento y auditoría, acciones correctivas, gestión de riesgos, seguimiento a los procesos, gestión de recursos y mejor dicho, el seguimiento a cada uno de esos procesos anteriores. Entonces, estos procesos están enfocados principalmente a la gestión de todo el sistema de la organización. Ya entendiendo el concepto de proceso, los tipos de procesos, ya pues podemos entender un poco más lo que es el enfoque basado en procesos y la intención de la ISO al incluirlo como uno de los principios de calidad. La ISO promueve la adopción del enfoque a procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia del sistema de gestión de calidad.
De acuerdo con lo que se ha estudiado y lo que se ha evaluado en la implementación de sistemas de gestión, se entiende que el enfoque basado en procesos facilita muchísimo la comprensión de la coherencia, la comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos, la consideración de los procesos en términos de valor agregado, el logro del desempeño eficaz del proceso, la mejora de los procesos con base en la evaluación de datos y la información. De igual forma, em, este enfoque basado en procesos introduce una gestión horizontal dentro de las empresas. Entonces, lo que hace es eliminar esas barreras de las áreas funcionales de una organización, que sea el área de contabilidad, el área de talento humano, etcétera, que es algo que generalmente se ve en las organizaciones y enfoca toda la gestión a nivel horizontal. Entonces esta imagen que ven acá es pues la imagen que eh, tiene también la ISO, en el cual se entiende el enfoque basado en procesos, donde hay diferentes procesos en la organización y donde las entradas de un proceso pueden ser las salidas de otro, independientemente del área que pueda realizarlo. Puede ser que en un proceso intervengan más áreas, diferentes áreas, o que un área ejecute muchos procesos. ¿Listo? Entonces, para la implementación de este sistema, de este enfoque basado en procesos, lo que nos dice, estos pasos son los que están establecidos aquí en este documento. Eh, y lo que nos dice principalmente es, primero, defina el propósito de la organización. Esto como lo hacemos con la versión actual de la norma 9001, versión 2015, por medio del contexto de la organización. Dice que la organización debería identificar sus clientes y otras partes interesadas, así como los requisitos necesarios y expectativas para definir los resultados previstos de la organización. Dentro de este requisito de contexto nos dice que contemplemos aspectos internos y externos que pueden afectar positiva o negativamente a la organización y que identifiquemos partes interesadas. Entonces, ese primer paso, que es principal para la gestión de los procesos y la definición de los mismos, se hace con base en ese primer requisito que nos plantea la norma. Luego nos dice que defina políticas y objetivos. ¿Cómo se hace? Por medio de la planificación de la organización. Lo que está establecido dentro de la norma ISO es que se defina la política de calidad y los objetivos de calidad. Entonces, con base en esos requisitos y en ese contexto que se definió, se deben establecer las políticas y objetivos que deben ser relevantes y coherentes con ese contexto. Luego dice que ahí sí la organización debe determinar los procesos de la organización. Estos procesos son los que son necesarios para producir los resultados previstos. Entonces, tengo unos objetivos. ¿Qué procesos necesito implementar para lograr estos objetivos y esta planificación? Como el enfoque de la norma de la gestión de calidad, para la aplicación en una organización también se debe tener en cuenta la planificación estratégica, porque es importante que dentro de la planificación estratégica se contemple de igual forma el enfoque basado en procesos, porque si no, esa parte de la estrategia, misión, visión y objetivos estratégicos van a estar desalineados con el sistema de gestión de calidad. Generalmente, y eso sí ya depende de la organización, del tamaño, de su cultura, del tipo de dirigentes, se pueden clasificar los procesos. Entonces pueden haber macroprocesos, procesos, subprocesos, dependiendo de la cantidad de actividades que se ejecuten dentro de la organización, de la cantidad de productos que se desarrollen. El siguiente paso es determinar la secuencia de los procesos. Entonces, ya tenemos identificados los procesos. Entonces, vamos a mirar cómo se interrelacionan. Entonces, el diagrama que vimos ahorita
en el tablero donde está la interrelación de los procesos, lo que pide la norma es que se identifique ese flujo. Entonces, de qué manera las entradas de un proceso pueden ser las salidas de otro y la salida y viceversa. Y pues cuando se tenga ya esa interrelación de los procesos muy claramente, ya se puede definir las otras actividades más específicas del proceso. Generalmente lo que hacen las organizaciones, que es al determinar la secuencia de los procesos, hacen un mapa de procesos, ya identificamos los procesos, hacen un mapa de procesos, que es muy general. Cuando se aplica efectivamente el enfoque basado en procesos, esa secuencia de los procesos no es general, es muy específica. En las caracterizaciones muchas veces pecamos porque las hacemos de manera individual y lo que pasa es que las entradas de un proceso no coinciden con las salidas del otro. Entonces es importante seguir esta coherencia que está acá y hacer el diagrama como nos lo muestra la ISO, que es esta que vimos acá. Esta. Sí, un diagrama similar donde están los procesos de la organización, cuáles son las entradas de ese proceso y qué proceso nos lo da. Muchas veces también nos lo pueden dar partes externas, entonces hay partes interesadas que nos proporcionan una entrada. Eso también se debe determinar. Luego pues hay que definir los dueños de los procesos, entonces ahí se debe asignar la responsabilidad y autoridad para cada proceso con cargos específicos. De igual forma, definir la documentación del proceso. Entonces ya aquí ya empieza a aparecer el concepto de información documentada. La norma nos dice que, no mentira, la norma no, este documento en el que nos estamos basando de la ISO dice que determine los procesos que se van a documentar y la forma de llevarlo a cabo. Con el concepto de información documentada podemos identificar cuál es la información y los métodos que en realidad se deben documentar y que son necesarios para que los resultados previstos en cada proceso se lleven a cabo de manera controlada, que eso es uno de los principios de que ahora nos dice la norma. La cantidad de esta documentación, pues ya saben que depende del tamaño de la organización, el tipo de actividades, la complejidad de los procesos y sus interacciones, la criticidad de cada proceso y la disponibilidad de personal competente. ¿Listo? Lo siguiente que nos dicen es que hay que definir las actividades dentro de cada proceso. Entonces, esas actividades son las que para la organización son necesarias para lograr los resultados previstos del proceso. Entonces, aquí es cuando se empieza a hacer toda la gestión de optimización. Porque, ¿qué es lo que a veces pasa en las organizaciones? Que tenemos procesos innecesarios. ¿Sí? Entonces, actividades que son innecesarias para la organización, aquí en este paso se deben eliminar, se deben modificar, se deben reestructurar, se deben cambiar, ya dependiendo de cada característica o situación. Entonces acá se deben determinar las actividades necesarias para lograr los resultados previstos del proceso. Entonces, cada proceso debe tener un objetivo dentro de la organización y las actividades que me van a aportar al cumplimiento de ese objetivo. Luego dice, defina los requisitos de seguimiento y medición. Como vimos en el primer diagrama donde estaba el concepto de proceso, dice que pues cada proceso debe tener actividades de seguimiento y medición. Entonces, lo que nos sugieren es que se determine dónde y cómo deberán aplicarse el seguimiento y la medición. Y esto debería ser tanto
para el control y la mejora de los procesos como para los resultados previstos del proceso. Determine la necesidad de registrar resultados. Entonces ya, y sobre todo con la nueva versión de la norma, ya queda a discreción de la empresa la forma como lleva a cabo el seguimiento y medición y el control de los registros en lo que verdaderamente es relevante. Aquí en este paso, que es definir los requisitos de seguimiento y medición, también es importante tener en cuenta que se debe definir las actividades para determinar la eficacia y la eficiencia. Y esto se debe hacer teniendo en cuenta factores como la conformidad de los requisitos, la satisfacción del cliente, el desempeño del proveedor, la entrega a tiempo, los plazos, los desechos, los costos del proceso, la frecuencia de incidentes, factores relevantes que nos van a ayudar a cumplir o no el objetivo. Y así es como podemos determinar eficacia y eficiencia en cada proceso. Luego dice, defina los recursos necesarios. Entonces, ¿cómo se definen los recursos necesarios? Determine los recursos necesarios para la operación eficaz de cada producto, de cada proceso. Para la ejecución de cada proceso, pues obviamente necesitamos recursos financieros, recursos tecnológicos, recursos físicos, de infraestructura, personal. Todo lo que sea necesario para ejecutar el proceso se debe definir acá. Por eso es que dentro de las caracterizaciones se incluye el concepto o el campo de recursos, porque generalmente se le da cumplimiento por medio de las caracterizaciones. Verifique el proceso con respecto a sus objetivos planificados. En este hay que confirmar que las características del proceso son coherentes con el propósito de la organización. Entonces, otra vez nos hace énfasis en que estos procesos que fueron moldeados e identificados deben coincidir y ser coherentes con esa planificación. Entonces, se debe verificar que se hayan satisfecho todos los requisitos identificados. Y si no se puede evidenciar, se deben considerar actividades del proceso adicionales o cambios en lo que ya se ha definido para cada proceso. ¿Listo? Pues ustedes ya saben que uno de los enfoques es la mejora continua y dentro de cada proceso debe existir o debe estar inmerso ese ciclo de mejora continua que para la norma ISO 9001 es el planear, hacer, verificar, actuar, que es el ciclo Deming. Para este PHBA pues hay que contemplar el concepto de cada etapa, donde en la planificación se debe establecer el objetivo del proceso, las actividades que se van a realizar, si hay objetivos específicos para cada proceso, una planificación, de qué manera vamos a controlar que el objetivo del proceso se esté cumpliendo. Ya después va el hacer, que es implementar toda esa planificación en el proceso, si ya es el día a día del proceso. Y luego viene la verificación, donde se hace el seguimiento y la medición a los procesos y productos respecto a lo planificado. Y se generan unas acciones. Esas acciones se toman para mejorar continuamente el desempeño del proceso. ¿Listo? Ustedes saben que pues esta metodología es dinámica, es decir, que está en constante ejecución dentro de los procesos. Y pues ya, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por la atención. Espero que les pueda servir esta información. En la cajita de información les voy a dejar unos links para poder, unos videos que tengo para la identificación del contexto.
y la bibliografía del documento en el cual me apoye. Muchísimas gracias, hasta luego, que estén bien.